y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Les invito a abrir el Santo Libro de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Dice el versículo 6 en adelante. Entonces, un ángel que volaba por medio del cielo, que traía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. El segundo ángel lo siguió diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Anoche quedamos considerando el mensaje del segundo ángel. El mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de Dios, la última amonestación, el último llamado divino para los habitantes del planeta Tierra, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a completar el mensaje del segundo ángel hablando de esa mujer que está sentada sobre una bestia. Y vamos directamente a ver cómo Dios simboliza a Babilonia. La slide número 18. ¿Cómo simboliza Dios a Babilonia en Apocalipsis capítulo 17? Vamos a buscar Apocalipsis 17 comenzando con el versículo 1. Slide 19. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven acá, yo te mostraré el castigo de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, moradores de la tierra. Próxima slide. Se embriagaron de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer, versículo 4, estaba vestida de oro, de púrpura, de escarlata, adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. Versículo 5, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Esa fue la slide número 23. Aquí encontramos nosotros que Dios nos habla de esta mujer ramera, una prostituta, y la simboliza con una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro. Anoche vimos qué representa una mujer en profecía bíblica. ¿Se acuerdan? ¿Qué representa una mujer? Muy bien, una iglesia. Una
Dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 11:2, porque os celo, un celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. La iglesia de Cristo es una virgen pura, una mujer pura. Pero esta otra mujer de la cual estamos leyendo es una prostituta, una ramera, representa la iglesia falsa. En el libro de Apocalipsis encontramos dos mujeres. La primera, la acabamos de leer, la prostituta, slide número 28, dos mujeres, la primera la prostituta y la segunda la mujer pura. La mujer pura representa la iglesia verdadera, la prostituta representa la iglesia falsa. Dos mujeres, pero también son dos ciudades. La primera, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. La otra es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Noten, dos mujeres, dos ciudades. Babilonia, la ramera, y Jerusalén la Nueva, la esposa del Cordero. Esto fue lo que vimos. Ahora vamos a ver un poquito más adelante el simbolismo de cada una de estas cosas, y cada uno de estos símbolos es comprobado por la misma palabra de Dios. Ya estudiamos que una mujer, próxima slide, representa una iglesia. Una mujer pura representa la iglesia verdadera. Una mujer prostituta, una ramera, representa la iglesia falsa. Apocalipsis 17:15 nos dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que, ¿qué representan las aguas? Muy bien, representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. También se nos dice que con esta mujer han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son los líderes políticos de este mundo. Y también se nos dice que todos han bebido del vino del furor de su fornicación. El vino entonta los sentidos. Ese vino representa las falsas enseñanzas con las cuales ha emborrachado la mujer falsa a todos los reyes de la tierra y a los habitantes de la tierra. Y estar borracho significa estar entontecido, estar engañado. El final número 30. Ahora slide número 31. Ya hemos visto que la mujer está blanco. Vamos a ver un poquito de los colores ahora con la cual está vestida la ramera. La mujer pura está vestida de blanco. El blanco es símbolo de la pureza. Mientras que la mujer ramera, nos dice Apocalipsis 17, que está vestida de púrpura y escarlata. El color escarlata es el color rojo, y en la Biblia el color rojo representa el pecado. Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí tienen los dos colores, el blanco, la pureza, la limpieza espiritual. El rojo representa el pecado, representa la iniquidad, la injusticia. La mujer ramera está vestida de escarlata, color rojo, y está vestida de púrpura. El color púrpura se consigue con la mezcla del azul y el rojo. Cuando usted mezcla el color azul y el color rojo, saca el color violeta o púrpura. El color azul en la Biblia representa los mandamientos de Dios. Números capítulo 15, nos dice allí en el versículo
38, di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color, ¿qué? ¿Qué color? Azul, versículo 39. ¿Para qué servía el color azul? Os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos para Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa prostituirse? Prostituirse es ir tras los dioses falsos, es violar los mandamientos de Dios. Por eso la mujer ramera está vestida de púrpura y escarlata. Mezcla de pecado, pero dice que guarda los mandamientos de Dios, dice enseñar los mandamientos de Dios, pero en realidad son mandamientos cambiados, adulterados. Y justamente eso vamos a descubrir en esta noche, que los mandamientos de Dios fueron adulterados por la mujer falsa, la ramera. Entonces, Babilonia, slide número 33, que representa el sistema de Babilonia. Aquí estamos viendo nosotros que el misterio de Babilonia, la grande, representa el sistema religioso corrupto. La ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las leyes en la Torre de Babel. El término Babilonia en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, representa confusión religiosa. Babel quiere decir confundir. Babilonia quiere decir confusión religiosa. Y justamente Babilonia representa eso, esa gran confusión religiosa. Aquí vemos dos mujeres, hablan del choque de dos grandes sistemas religiosos, completamente diferentes, incompatibles el uno con el otro. El choque de dos iglesias, dos religiones, dos sistemas religiosos. Por un lado, tenemos a Cristo con su palabra, con su verdad. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por el otro lado, tenemos las enseñanzas de los hombres, el error, llevando a los hombres a confiar en el hombre para su salvación, a venir y a ofrecer cultos que Dios no puede aprobar, cultos corruptos, paganos, especialmente a confiar en la salvación en el ser humano para obtener esa salvación. En lugar de venir directamente a Dios, te enseña a ir a un ser humano para recibir el perdón de Dios. El sistema divino está basado en la palabra de Dios. Así está escrito. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Esa es la base y fundamento de toda la verdad. Mientras que el sistema humano está basado en las tradiciones de los hombres, las grandes iglesias, catedrales, para impresionar los sentidos del hombre, pero no está basado en una así está escrito, en la palabra de Dios. Ahora, ya vimos que el blanco representa la pureza, no solamente de carácter, pero también la pureza de enseñanza, la pureza de doctrina. Por eso la mujer pura es como una virgen pura, la virgen vestida de vestiduras blancas, como la novia del Cordero, la esposa del Cordero, mientras que la otra mujer está vestida de escarlata. Nos dice en el versículo 3 de Apocalipsis, la mujer estaba vestida de púrpura, próxima slide, y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa
de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, las impurezas de su inmoralidad sexual. Así representa la Biblia esas doctrinas falsas de la antigua Babilonia. Nuevamente, la Biblia nos dice que esta mujer tiene una copa en la mano, pero la copa está llena de abominaciones y de impureza de su fornicación. En la Biblia encontramos dos copas mencionadas. Por un lado, en el Salmo 116, en el versículo 13, nos habla de la copa de salvación. Esa es la copa que todos nosotros debemos beber para ser salvos. Y Cristo es el que llena esa copa en nuestra vida. Por otro lado está el vino de Babilonia, la copa de oro que la mujer ramera tiene en su mano. Esa está llena de las inmundicias de su fornicación. El libro de Apocalipsis predice que miles serán engañados cuando las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia entrarían en la iglesia. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, nuestro Señor Jesucristo y la mayoría de los apóstoles profetizaron que vendría una gran apostasía dentro de la iglesia. Vamos a leer por lo menos 1 o 2 versículos donde hablan de cómo esta apostasía entraría en el mismo templo de Dios, en su iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Un pasaje muy significativo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. La profecía del apóstol San Pablo sobre la apostasía que vendría en la iglesia cristiana. Dice, comenzando con el versículo 1, y en mi Biblia esto lleva por título: la apostasía surgiría dentro de la misma iglesia. Ese es el título que aparece en mi Biblia. Versículo 1. Acerca de la venida, o con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o nuestro recogimiento con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como supuestamente nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Hay muchos que creen que la aparición del anticristo va a ser después del rapto, pero el apóstol San Pablo declara: nadie os engañe en ninguna manera. Nuestro recogimiento con el Señor no va a suceder sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esto es exactamente lo que dice el apóstol San Pablo aquí. No queremos, hermanos, que seáis engañados y que os muevan de lo que ustedes conocen, ni siquiera por espíritu o por palabra o por carta, como si vendría de parte de nosotros. Ya en aquella época estaban circulando doctrina falsa, cartas que supuestamente venían de los apóstoles, pero eran falsas, apócrifas. Y San Pablo dice: no se dejen engañar. El recogimiento de la iglesia no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se sienta en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. Escribiendo a Timoteo, este es un pasaje también muy interesante, y esa profecía no la hemos estudiado, solo la menciono como ejemplo de que la apostasía tiene que venir antes de la venida del Señor Jesús. Y eso se ha cumplido. La apostasía ha venido en la iglesia. Y todavía viene peor, porque justo antes de la venida del Señor se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora noten
Leímos segunda de Tesalonicenses. Vamos ahora a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Esta es otra profecía muy significativa. En el capítulo 3, el apóstol San Pablo da las instrucciones con respecto a los dirigentes de las iglesias, a los obispos. En mi Biblia esta sección se titula Requisitos del obispo o del anciano. Y comienza diciendo así el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno aspira o apetece obispado, buena obra desea. Pero es menester, conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. La Biblia que normalmente para proyectar es Valera de 1960. Estamos usando la RVA, o sea, la versión revisada. Tenemos que volver a Valera si todos tenemos la misma Biblia, y lo que yo leo en la pantalla es lo mismo que tengo en mi Biblia aquí también. Va a ser un poquito más fácil, aunque el sentido es el mismo. ¿Okay? Dice San Pablo que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Y luego dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que para ser obispo, para ser líder religioso, para ser anciano, para ser presbítero en la iglesia, hay que ser marido de una sola mujer, hay que tener a sus hijos en sujeción, porque el que no gobierna su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios? Hasta ahí, todo bien. Pero vayan ahora al capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, renunciarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo es que iban a apostatar de la fe? ¿Qué dice ahí? ¿Ustedes están despiertos o están dormidos? Entonces contéstenme. En los postreros días. ¿Y quién es que dice esto? ¿Pablo? Ahí dice quién lo dice. No, Timoteo tampoco. Ni Pablo ni Timoteo. El Espíritu dice. ¿Y cómo es que lo dice? Claramente. ¿Ustedes le creen al Espíritu de Dios? Y habla bien claro. Dice que algunos iban a apostatar, iban a renegar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué sigue diciendo el versículo 3? Prohibirán ¿qué? Casarse. Ahora, esto es una profecía tremenda. Primero Pablo dice que los sacerdotes, los obispos, los presbíteros deben ser ¿cómo? Casados. Y luego dice que en el futuro algunos iban a apostatar de la fe, iban a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y iban a prohibir a los ministros casarse. Les pregunto, ¿se cumplió esto o todavía está en el futuro? Que si se cumplió, ese es el gran relajo que hay en el mundo religioso ahora. El gran problema. Porque Dios en el comienzo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré a él ayuda idónea. Y si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, entonces ¿quién es el que dice que el hombre debe estar solo y no casarse? ¿Quién lo dice? ¿El hombre? ¿Quién es que lo dice? ¿Quién lo dice? Dice que
apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de ¿qué? Entonces, ¿quién es el que dice que el hombre no debe casarse? El demonio. Si Dios dijo que el hombre debe ser casado para ser obispo, el que diga que el hombre no tiene que casarse, sino que tiene que mantenerse solo y célibe, es el demonio, porque el demonio sabía que esa era la manera de hacer caer al hombre. Y nosotros hemos visto el resultado de esa doctrina demoníaca, diabólica. Se llama el celibato. Esa doctrina fue introducida por el Papa Gregorio VII en el año 1079. O sea, más de 1000 años la iglesia cristiana tenía pastores, obispos, presbíteros, hombres casados con sus hijos en sujeción. Pero luego se les ocurrió de que era mejor que estuvieran solteros y no se casaran, y como resultado de eso vino la corrupción de la iglesia. Y hoy en día, ustedes lo saben, especialmente aquí en los Estados Unidos, las demandas multimillonarias contra la iglesia madre, porque los sacerdotes, como no se casan, buscan saciar su necesidad física y lo hacen con mujeres de todo tipo, en prostíbulos. Pero si eso fuera lo único, todavía sería menos dañino que abusar de los corderos del rebaño, niños. Y ahora esto es un escándalo a nivel mundial por todas partes. Ese es el resultado de apostatar de la fe, de apartarse de las enseñanzas de Cristo para seguir doctrinas de demonios. Así que hemos visto cómo estaba profetizado que vendría la apostasía. Y el libro de Apocalipsis nos habla de esa iglesia que apostató, de la iglesia madre, y le llama la madre de las rameras. Entonces, ¿qué tiene esa mujer apóstata, mujer prostituta, dentro de esa copa de oro que tiene en su mano? La copa de vino, ese vino representa las doctrinas falsas, los engaños satánicos. Y comencemos con el primero, acerca de las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura da testimonio ¿de quién? De Cristo. El apóstol Pablo dijo, toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y Cristo dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. Pero la iglesia madre enseña hoy en día que hay que escuchar las enseñanzas de los hombres por encima de la palabra de Dios. Dice que la voz de un hombre y la enseñanza de un hombre está por encima de las santas Escrituras y pone la tradición de los hombres